Vale, entonces comencemos. Este es el primer video que vamos a tocar y es un tema que es de suma importancia porque sí es algo que es frecuente en la consulta y también preguntas de la facultad también lo puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema. Entonces, bueno, eh, ¿qué es esto? ¿Qué es una crisis única o aislada? Bueno, es la manifestación de una descarga neuronal anormal paroxística. Pero usualmente este evento que en verdad genera una ansiedad en los familiares, ¿ok? Es un evento que en verdad es muy aparatoso, entonces no está de más que nosotros tengamos en cuenta y le podamos comentar al paciente que usualmente una crisis que se presenta por primera vez no necesariamente tendrá un diagnóstico de epilepsia, ¿vale? Se sabe actualmente que alrededor del 7% de los niños que están en la edad de 0 a 14 años presentan una crisis sin mayores complicaciones, ¿vale? Entonces aquí en México tenemos unos datos, por ejemplo este que tengo aquí, que es de García Pedrosa y colaboradores, en donde calculan que la prevalencia de la epilepsia en niños es del 9%, digo de 9 años de edad, es del 1.9 al 2%, ¿ok? Sí es un dato, pues, un poco alarmante, ¿no? Pero que debemos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, para diferenciar de manera correcta una crisis única de las crisis recurrentes o lo que es epilepsia, tenemos que emplear una definición que nos ofrece la ILAI, ¿vale? Entonces aquí abajito tenemos el recuadro en donde la ILAI nos platica sobre cómo podemos saber si es epilepsia o no. Entonces, de acuerdo con la ILAI, la aparición de una o más crisis que ocurran en un periodo de 24 horas se define como una crisis única y no va a constituir el diagnóstico de epilepsia. ¿Cuándo si es epilepsia? Bueno, cuando ocurren más de dos crisis y en esa segunda crisis tiene lugar en menos de 24 horas. Es decir, tiene el paciente la primera crisis, se presenta otra en menos de 24 horas tras la primera que tuvo. Entonces ahí sí, ya tenemos que pensar según la ILAE. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿cómo debemos de abordar este tema? ¿Qué debemos nosotros de hacer ante esta situación? Mira, lo primero que debemos de hacer es determinar el origen. ¿Por qué ocurrió? ¿Ok? Actualmente existen dos tipos de crisis. La primera es esta, que es en respuesta a agresión o lesión directa sobre el sistema nervioso central, también conocidas como agudas, ocasionales o provocadas. Sabemos que estas, si corregimos la causa, logramos la detención de las mismas, ¿ok? Pero, en todo caso, si en el otro vertiente tenemos a todas aquellas que no son secundarias a la lesión del sistema nervioso central, ¿ok? Y aquí se ubican en más del 50% de todas las crisis. Y entonces, mira, la recurrencia de la crisis después del primer evento, como ya se habló, depende. Depende de la causa y depende de la historia familiar del paciente. Es decir, se sabe actualmente que la recurrencia de las crisis, por ejemplo en niños, que se presenta después de una primera crisis sin enfermedad subyacente, no hay historia familiar, el riesgo es del 30% de sufrir un segundo evento u otro más. Pero imagínate que si a este niño tiene una historia clínica y hay con antecedentes de riesgo, incrementa el 50%. Pero más aparte, si dentro de los antecedentes familiares de este niño existen alteraciones de tipo punta onda lenta en el electro, el riesgo sube hasta el 70%. Entonces, por eso es que cuando nos hablen de cuál sería la recurrencia, es depende.
depende de la causa, depende de la historia familiar y con eso ya podremos tener una respuesta adecuada. Entonces, las causas comunes de las crisis, o bueno, causas que pueden provocar estas crisis, aquí este libro, bueno, esta imagen la saqué del libro de epilepsia, del programa prioritario de epilepsia, es un libro que recomiendo altamente, en donde nos dicen que los daños estructurales, las alteraciones metabólicas y las infecciones nos pueden llevar a provocar crisis. Y obviamente, pues secundarias, ¿no? En respuesta a la lesión directa del sistema nervioso central. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta porque pues ya de entre estas ya incluyen nuestros diagnósticos diferenciales y ya nos hace pensar en qué, obviamente, con la situación clínica que puede estar pasando con este paciente, ¿vale? Entonces, bueno, pasando a algo, algo pues igual de suma importancia son las crisis febriles. ¿Por qué? Bueno, ya platicamos al inicio que es el tipo más común de las crisis, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Uno, no representan un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia siempre y cuando sea antes de los 5 años de edad. El problema viene, ¿vale? Cuando ya es después de los 6 años de edad, cuando no ceden o empiezan a presentar crisis afebriles, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estaríamos hablando de algo muy diferente, ¿ok? Se propone actualmente que posiblemente este síndrome esté asociado a una susceptibilidad genética. Eh, y esto es importante, es ahorita el auge de este tema que vamos a abordar en algún otro video, ¿vale? Entonces, esto en niños. Ahora, en adultos, la cosa es muy diferente. La cosa es muy diferente porque, bueno, en un adulto, número uno, no es común que presente una crisis febril o una primera crisis. Entonces, en este grupo etario, debemos de tener en cuenta muchas variables. La primera, ¿es o no crisis? Sabiendo, obviamente, lo que ya platicamos, con un buen interrogatorio. El paciente que tuvo esta crisis, obviamente alguien lo vio. Bueno, en la mayoría de las veces alguien lo vio y entonces que nos platique absolutamente todo, ¿ok? Y decirle al paciente, bueno, al acompañante del paciente, a su familiar, que posiblemente qué fue lo que lo desencadenó esta crisis, si tomó algo, etcétera. Tenemos que hacer un buen interrogatorio, ¿vale? Algo que nos oriente y que nos ponga en marcha que tengamos un interrogatorio bien dirigido. Entre los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en estos pacientes es un ataque isquémico transitorio, unas crisis no epilépticas psicógenas, síncope, migraña, parasomnias, ¿ok? ¿Como cuáles parasomnias? Bueno, sonambulismo, terrores nocturnos, trastornos del comportamiento del sueño, ¿ok? Entonces, es importante, si bien esto que acabo de describir tiene su naturaleza clínica, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que descartarlo en su momento, ¿ok? Entonces, en adultos es muy diferente. En adultos, si hablamos del riesgo de recurrencia después de la primera crisis, depende. Igual, depende de la etiología de la crisis, depende y del electroencefalograma, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, entonces, la evaluación de diagnósticos diferenciales es sumamente importante aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer, como ya lo hemos platicado, obviamente tras una buena interrogación, observación del paciente, se deben enfocar o debemos de enfocarnos en los periodos de aura, en sensación de plenitud gástrica y confusión vital. Y estoy hablando obviamente de la crisis propiamente dicha, ¿ok? ¿Por qué? Mira, resulta que si este paciente te refiere que tuvo aura, tú luego sabes que dependiendo la localización de la crisis, la clasificación de la epilepsia también se divide anatómicamente, ¿vale? Y de ahí que si se da, por ejemplo, en el lóbulo temporal, es más frecuente que tengan auras.
¿ok? También sensaciones, plenitud gástrica, sensaciones torácicas, sensaciones de calor, ilusiones, alucinaciones, todos estos fenómenos que ocurren antes de la crisis, o sea, y si llega a tener algún aura, nos ayuda a nosotros a saber en dónde puede estar el punto epileptógeno o en dónde fue la irritación, ¿vale? La confusión posictal también igual es importante, igual si llega a tener alguna afasia, ¿no? Esto nos habla de una cosa, si llega a tener afasia o una confusión posictal, estamos hablando de que hay compromiso de el lóbulo dominante. Sabemos que en un lóbulo que no es dominante no existe este tipo de situaciones y si existe confusión es muy leve, pero afasia no la hay. Alteraciones metabólicas, híjole, esto es algo sumamente importante en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar crisis, obviamente, ¿no? Hay que medir glucosa, hay que tener en cuenta las hormonas tiroideas, la función hepática, azuados, electrolitos, séricos. Entonces, esto debemos de considerarlo, ¿ok? Métodos de imagen es importante también, porque aquí podemos descartar algunas lesiones estructurales que estén causando estas crisis, ¿vale? Un traumatismo craneoencefálico, un EBC, la neurocisticercosis, neoplasias cerebrales, esclerosis tuberosa, ¿ok? Y las infecciones, como bien lo mencionamos al principio, igual en el recuadro que presenté del libro, que nos ayuda a poder saber cuál es la etiología de la patología, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí viene uno de los temas que ha tenido mucha controversia y es el tratamiento. El tratamiento, y por eso lo puse en signo de interrogación. Mira, por lo general es aceptado aquí no iniciar el tratamiento con fármacos antiepilépticos. ¿Por qué? Bueno, en pacientes que presentan una crisis única, ¿no? A menos, obviamente, que debute con este estatus epiléptico. ¿Por qué está fundamentado esto o en qué se basa esto? Mira, la justificación es porque es la baja incidencia de la recurrencia que tienen los pacientes con una sola crisis y obviamente los efectos adversos que tienen este tipo de fármacos. ¿Cuándo sí vas a iniciar el tratamiento y cuándo sí hay que postularlo? Mira, uno, cuando existan dos crisis, sea o no dentro de las primeras 24 horas del evento inicial. Un estatus epiléptico y una etiología demostrada, también, obviamente que después de que le hagas algunos estudios de gabinete, sepas cuál fue la causa y alguna alteración en el electroencefalograma. Entre paréntesis se puso no inmediatas al evento. Y es que actualmente se sabe también que hay muchos pacientes que se someten al electroencefalograma y más del 50% saca un electroencefalograma normal. ¿De acuerdo? Aún teniendo epilepsia. Entonces, si bien es un buen diagnóstico, tampoco excluye que tenga o no tenga el paciente crisis epiléptica. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros debemos de saber con base al abordaje de este tipo de patología que es la crisis única. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes llegase a tener alguna duda o alguna pregunta, no duden en decirnos igual si nos quieren retroalimentar adelante, eso nos ayudaría muchísimo. Vamos a subir muchísimas más cosas. Este es el primer video que se sube aquí, pero bueno, queremos subir mucho más didáctico, ¿ok? Entonces, pues es el primero. Entonces aquí está nuestra página, por favor, si te agradó, si te sirvió, igual, oye, ¿sabes qué? Que te faltó esto, el otro, adelante. O, oye, tengo alguna duda, adelante, nosotros la resolvemos sin ningún problema. Y bueno, dale like y comparte, ¿vale? Muchas gracias.